¿Qué tal, amados hermanos, amigos? Estamos aquí para en este día poder realizar un video más acerca de la vida de estos hombres que el Señor predestinó. El Señor ya los tenía escogidos para que fueran una muestra de fe para nosotros, para nuestras vidas, y que cada vez que nosotros nos acerquemos al Señor y podamos ver la palabra de Dios, podamos confiar en Él y de que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Simplemente el Señor quiere que nuestra fe sea una fe firme. Hoy los saludamos en el nombre de nuestro amado, el Señor Jesucristo, y esperamos que este video, este estudio, esta clase que vamos a llevar, sea de bendición para tu vida, para mi vida, que este hombre del cual vamos a hablar el día de hoy sea un ejemplo donde Dios nos enseña a nosotros cómo es un Dios que puede cambiar y puede transformar la vida de las personas. Hoy estaremos hablando de este nuevo personaje, el cual estaremos estudiando con la palabra de Dios. La Biblia, hermano, le brinda a esta persona o a este personaje, le brinda un espacio para presentarlo y este espacio inicia en el capítulo 25 de Génesis. Y también tiene su fin en el capítulo 50, aunque en esos capítulos se habla mucho de su hijo José. Este hombre no deja de ser nombrado. Es un hecho de que en toda la Biblia, hermano, se nombra a esta persona. Y muchas veces el nombre de esta persona está en nuestros labios cuando nosotros hablamos acerca de nuestro Dios. Este hombre seleccionado por Dios para mostrar cómo Dios cambia a la gente. La Biblia lo nombra en repetidas ocasiones. También es un heredero, hermano, de la promesa de Dios. Recordemos aquella promesa que Dios le dio a Abraham, en aquella promesa donde todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Este hombre también recibió esta promesa, también al ser hijo de Abraham, ser heredero de esa promesa, lo hace a este hombre un ejemplo para que nosotros, ¿verdad?, fomentemos nuestra fe y formalicemos, ¿verdad?, el querer seguir a nuestro Dios de una forma correcta, hermanos. Este hombre, ¿verdad?, que también tuvo esta promesa, es catalogado como un usurpador, como un engañador, alguien, ¿verdad?, que anheló un lugar que no le correspondía. Y este hombre, ¿verdad?, logró su objetivo, pero en realidad era Dios el que tenía el propósito de que esto ocurriera. Fue Dios mismo, hermano, el que puso todas las cosas en el lugar para que este hombre, ¿verdad?, cumpliera con su propósito, con su objetivo. En el momento que Dios habla a la vida de Rebeca, ahí podemos darnos cuenta del propósito de Dios. Él decide decir, ¿verdad?, a esta persona, cuando iba a tener a sus dos hijos, el Señor mismo le dice a Rebeca que dos naciones había en su seno, que dos pueblos serían divididos desde sus entrañas. La narración de este nacimiento, hermano, y de este hombre de Dios, lo encontramos en Génesis, capítulo 25, verso 20 al 26. Escuche lo que dice. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac edad de 60 años cuando ella dio a luz.
Escuchamos, amados hermanos, cómo era el propósito de Dios. Dos naciones, dos pueblos en el vientre de esta mujer. Y ya estaban peleando desde esos momentos, ya había una división. Ya había una división entre los dos hermanos, pero ese era el propósito de Dios. Los datos bibliográficos de Jacob. Este hombre nace en Canaán, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Su significado, el significado de su nombre es engañador, usurpador o suplantador. Este hombre tenía un hermano gemelo que era Esaú. Muchas veces en la Biblia encontramos la palabra mellizo o gemelo, es lo mismo. Lo que pasa, hermano, aquí es que cuando nace Jacob, nace en último lugar y en primer lugar nace Esaú. Legalmente, hermano, Jacob no era el primogénito. Era, de alguna forma, Jacob, hermano, buscaba algo diferente para él. Él quería tener el derecho a la primogenitura, no tanto por las posesiones materiales. Y yo quiero creerlo así, hermano, que no lo hacía tanto por ser el heredero de una herencia material, sino tener el privilegio de estar emparentado con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Mesías venidero. Había una promesa de un Mesías, recordemos lo que dice Génesis 3:15. Había una promesa, hermano, que venía un Mesías. La primera promesa mesiánica. Entonces Jacob, yo creo que también conocía esta promesa al igual que Abraham. Y este hombre, ¿verdad?, sabía que de la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías algún día. Mira, hermano, la muestra de esto la tenemos en Mateo capítulo 1, verso 1 y 2. Escuche lo que dice, hermano. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y a Jacob a Judá y a sus hermanos. Así es, amados hermanos. El libro de Mateo nos da la muestra de que la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él es descendiente de Abraham. Por lo tanto, ¿verdad?, dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y de ahí, ¿verdad?, Jacob es el hombre que tiene el privilegio de engendrar a 12 hijos, la que hoy conocemos como la tribu de Israel. Podríamos dividir la vida de este varón en dos etapas que podríamos diferenciar una etapa de la otra, ya que su primera parte, hermano, de la vida de este hombre, vamos a llamarle así como que Jacob era independiente en cuanto a los caminos de Dios. Él hacía lo que él quería, él hacía lo que él sentía, él pensaba que podía trazar su propio camino, cuando en realidad nosotros sabemos que es Dios, ¿verdad?, quien puede guiar nuestro camino y mostrarnos, ¿verdad?, un buen porvenir para nosotros. Cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas, muchas veces no nos resulta, hermanos. Y es lo que quería hacer Jacob, ser independiente en cuanto a los caminos de Dios. Pensaba que podía trazar su propio trayecto, su propio camino. Antes de nacer, Dios le había dicho a su madre que Jacob sería el vencedor. Ya había una promesa para la vida de este hombre, que él sería el vencedor, pero al ver que Isaac, su padre, ignorando, hermano, tal vez las orientaciones divinas de Dios, iba a bendecir a Esaú por ser el primogénito. Recordemos que era una ley, hermano, judía, o es una ley judía, el bendecir a los primogénitos. El primogénito era el heredero de todas las cosas. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, del 2 al 4. Y él dijo: He aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. La palabra del Señor nos muestra que Jacob posiblemente ya sentía la muerte y él tenía la necesidad de bendecir a su primogénito. Jacob resolvió, ¿verdad?, tomar el caso en sus manos y de alguna forma, hermano, buscar el consejo de Dios, ¿verdad? Y
Pero primeramente escuchó el consejo de su madre. No escuchó, ¿verdad?, la voz de Dios en ese momento. No se hincó a orar y a pedirle a Dios la dirección. No buscó su guía, no buscó la dirección de Dios, sino que siguió las instrucciones de su madre. Y es lo que dice Génesis capítulo 27, del versículo 8 al 16. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de la cabra, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que la madre de Jacob estaba tomando toda la responsabilidad. Ella se declara culpable de lo que podría pasar, y de esta forma, hermano, Jacob hace una alianza con ella. La madre, ¿verdad?, de Jacob ayudó para que este hombre engañara a su padre Isaac, que ya había perdido la vista, hermano. Ya este hombre ya no veía, ya sentía la muerte, ¿verdad?, que estaba llegando, que la vida se le estaba acabando, y era necesario que él bendijera a alguien, y era su primogénito, hermano, como una ley, el bendecir al primogénito. Prácticamente este hombre, que ya estaba ciego, no pudo ver a la persona que se acercó, y podemos ver ahí en la palabra del Señor que fue Jacob, que usurpando a Esaú, tomó su lugar, hermano. Y mire lo que pasa cuando Jacob, apoyado por su madre, hermano, recibe la bendición. Jacob expresa unas palabras y él dice: ¿quién eres, hijo mío? Es una pregunta, ¿verdad? Y es donde podemos decir que Jacob usurpó el nombre de Esaú al responderle a su padre. Mira lo que dice en Génesis capítulo 27, versos 18 y 19. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. La expresión de Jacob dijo: soy Esaú, tu primogénito. En ese momento estaba usurpando a su hermano. Él lo hizo sin ningún temor, sin ningún remordimiento. Pudo decir estas palabras, hermano. Este hombre fácilmente le salieron de su boca el usurpar a su hermano. Jacob no admitió, ¿verdad?, que él, hermano, estaba en una segunda posición. Este hombre no quiso admitir esto. Era un engañador, hasta ese momento un embustero, un mentiroso que estaba tomando, ¿verdad?, lo que no le correspondía. Muchas veces nosotros actuamos así como Jacob. No admitimos, ¿verdad?, quiénes somos realmente. Incluso reconocemos, ¿verdad? A veces no queremos reconocer nuestras faltas. Culpamos a otros por lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros cometemos un error, muchas veces es fácil echarle la culpa a otra persona. En el trabajo le echan la culpa al jefe, le echamos la culpa a los padres, le echan la culpa al marido, le echamos la culpa a la esposa, a los hijos, ¿verdad? Incluso a los compañeros de trabajo, en el gobierno, incluso a los propios hermanos de la iglesia. Los culpamos a veces de nuestros actos. Queremos justificarnos, no nos gusta vernos en un espejo.
y darnos cuenta en realidad quiénes somos. Este hombre, ¿verdad?, usurpó a su hermano, no aceptó su posición como un segundo lugar, sino que él quería ser el primero. Como les expliqué hace un momento, él sabía que había una bendición, no solamente material, sino una bendición espiritual, y él peleó, hermano, por esa bendición. Por eso usurpó, por eso fue un profanador, hermano, para recibir la bendición. Esaú también era una persona que era aventurero, hermano. Este hombre también era un profanador. Él recibiría la bendición paterna y se convertiría en el próximo líder de la familia. Pero eso no era justo, eso no iba a suceder. Recordemos que Dios, ¿verdad?, ya tenía un propósito con Jacob. Jacob, hermano, iba a impedirlo, ¿no?, y con la ayuda de su madre lo logró. La primogenitura, ¿verdad?, tenía que recaer sobre Jacob, que era un poco más espiritual que Saúl. Jacob debería haber dejado que Dios tomara la dirección, pero no fue así, sino que él trató, ¿verdad?, de tomar ese lugar con ayuda de su madre. Lo que sí es cierto, hermano, es que Saúl no recibiría la verdadera primogenitura, y que Dios podría haberla hecho caer sobre Jacob si Dios así lo hubiese querido desde el principio. Pero sabemos que Dios planea las cosas, hermano, y si nosotros estamos aquí sobre la tierra es porque es un plan de Dios. Ya Dios tiene un plan para nosotros que muchas veces no nos gusta, no nos agrada lo que pasa, lo que vivimos, pero es un plan de Dios que nosotros estemos aquí. Así lo mismo con Jacob. Él tuvo que pasar, ¿verdad?, por todas estas cosas, siendo el segundo lugar y su hermano el primero, pero Dios ya tenía un propósito para él. Dios ya tenía un propósito para Jacob, y de esta forma, ¿verdad?, este hombre, vamos a ver cómo Esaú rechaza esa bendición, rechaza ese primer lugar que Dios le había dado, rechaza su primogenitura. No le importó la tradición, no le importó la bendición de su padre, no le importaba en ese momento en como Esaú se sentía, no le importó lo que venía después, hermano, como una bendición, como ser el heredero, como una bendición espiritual. A él no le interesó. A él lo que le interesó fue esto, es lo que dice Génesis capítulo 25, verso 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Isaac, hermanos, iba a continuar con la tradición de bendecir al primogénito. ¿Por qué se le llama primogénito? Es el primer gen, su primer hijo. Es por eso que nosotros lo llamamos así. Jesús, hermano, es, aparte de ser primogénito, de ser el primer gen, es unigénito, el único gen de Dios, de la misma sustancia de Dios. Es por eso que se le llama así al Señor Jesucristo. Cuando muchas veces la gente habla acerca de que el diablo es hermano de Jesús y que Jesús era solamente un hombre, no, hermano, Jesús era el unigénito de Dios. El único, no hay más. Aunque estaban los hermanos, ¿verdad?, de Jesús, y aunque dice la palabra del Señor que en el libro de Job, que todos los hijos de Dios iban y se presentaban delante de él, y dentro de ellos también iba el enemigo, hermano, ¿verdad? Esto no quiere decir que eran hermanos de la misma sustancia de Jesús. Jesús es único, es unigénito. Pero sigamos con el estudio. La primogenitura, hermano. Isaac iba a bendecir con la primogenitura, al primogénito, iba a bendecirlo, hermano, según la tradición. Este hombre iba a ser el heredero, a una costa de lo que estaba pasando, a una costa de lo que estaba sucediendo en su casa.
Y ahorita les voy a explicar por qué. Yo pienso, hermano, que esta fue una de las razones por las cuales la madre de Jacob ayudó tanto a su hijo. Había una división en ese hogar, no solamente en el vientre, sino en el hogar de esa familia ya había una división. Isaac amaba mucho a Esaú, prefería a Esaú. De otra forma, ¿verdad? Rebeca prefería a Jacob, que era su hijo también. Entonces, había una división ya ahí. Y mi pensar, hermano, esto fue una de las causas, y tal vez una de las causas más fuertes por las que Jacob usurpara a su hermano y que su propia madre lo apoyara con sus ideas, hermano, para quitarle el lugar a Esaú. Después de haberle entregado un plato de lentejas, este hombre le vende la primogenitura, pero veamos lo que hizo, hermano, que vino a afectar la vida de sus padres y alimentar el deseo de Jacob de ser el primogénito. Y yo pienso, eso es mi pensar, que la madre de Jacob, aún más enfocada en esto, le ayudó a Jacob para tomar el lugar de Esaú. Veamos lo que dice Génesis, capítulo 26, versos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Sí, escuchamos bien, hermanos. Esaú, este hombre, era un hombre que tenía dos mujeres, pero tal vez nuestro pensamiento, ¿verdad? Dirá, bueno, pues ya se había casado, era un hombre casado. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que dice la Escritura, hermano, es que eran unas mujeres eteas. Estas mujeres, ¿verdad?, pertenecían al pueblo eteo. Y el pueblo eteo era enemigo, hermano, del pueblo de Israel. El pueblo eteo, hermano, no adoraba a Dios. El pueblo eteo seguía a otros dioses. Y por eso a Dios no le agradaba que su pueblo se mezclara con los de otros pueblos, porque no le adoraban, porque no le buscaban. Tenía que ser del mismo pueblo de Israel, con lo que sus hijos se casaran. Y de esta forma Esaú, hermano, ya se había casado con estas dos mujeres, con Judith y con Basemat. Ya estaba casado con ellas. Pero lo que dice la Escritura, hermano, que estas mujeres fueron un problema grave para la vida de Jacob y para la vida de Isaac y para la vida de Rebeca. Dice la palabra del Señor que fueron amargura de espíritu. Les amargaron la vida, hermano, a Isaac y le amargaron la vida a Rebeca, las mujeres de Esaú. A causa, hermano, de este engaño, Jacob tuvo que huir, hermano, de la casa de sus padres, porque Esaú quería matarlo. Permaneció 20 largos años, hermano, en Harán, la tierra de su tío Labán, engañado, ¿verdad? Y siendo engañado, el engañador ahora estaba siendo engañado. Nunca más volvió a ver a su madre, porque cuando él regresó, hermano, ella ya había muerto. Durante 2 décadas Jacob tuvo que cargar con el peso del sentimiento de culpa. Ese engaño, ¿verdad?, que hizo Jacob, hermano, el hombre más representativo del pueblo judío. Este hombre heredó sus rasgos, buenos y malos, a sus descendientes, quienes son conocidos hoy, hasta el día de hoy, como los israelitas, como el pueblo de Israel. Amados hermanos, es una bendición hablar de este hombre, es una bendición conocer la vida de estos hombres a los cuales el Señor escogió para que nuestra fe, hermanos, siga adelante. Estos son unos hombres de fe, unos hombres que tomaron decisiones. Imagínense querer usurpar a su hermano para tomar el lugar de él y recibir esa herencia material, pero más que nada la herencia espiritual. Jacob, hermano, fue ese hombre por el cual, ¿verdad?, nacieron los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Continuamos, hermano, en un siguiente video. Seguiremos hablando acerca de este varón, un varón de Dios, cómo fue cambiado, cómo fue transformado. Hasta este momento lo hemos visto como un engañador, como un usurpador, como un suplantador. Vamos a ver qué es lo que Dios hizo con él. Muchos lo saben, muchos lo conocen, que fue transformado por Dios. Pero vamos a ver paso a paso qué fue lo que sucedió y por qué Dios, ¿verdad?, ya había escogido a este hombre.
¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era la meta de Dios al seleccionar a Jacob? Damos gracias a Dios por este video y les pido que oren por nosotros ahí donde ustedes se encuentren para que sigamos adelante, hermano, con estos videos que puedan ser de bendición para la vida de ustedes como lo es para la nuestra. Gracias por la vida de mi hermano Miguel, mi hermano Santiago, que llevamos a cabo estos videos, que me ayudan para que estos videos salgan, hermano, y puedan ser publicados y pueda llegar, hermano, hasta sus oídos, puede llegar hasta sus hogares. Damos gracias a Dios por ello. Les pedimos, ¿verdad?, que sigan orando por nosotros y acompáñanos en esta oración para dar gracias por este estudio, hermano, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Hasta este momento, Señor, tú has estado con nosotros y sabemos, mi Señor, que es una bendición conocer tu palabra, que es una bendición conocer acerca de estos hombres, Señor, que nos ayudan, Padre amado, a seguir adelante. Ahí podamos darnos cuenta que tú siempre has estado con tu pueblo y que los escogidos tuyos, Señor, siempre tienen un respaldo de parte de ti. Gracias, Señor, porque estos videos, Señor, han sido de bendición para muchos y queremos que sigan siendo de bendición. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por los oyentes, Señor. Bendice sus vidas. Bendícelos, Señor, ahí donde están, en sus hogares, en el trabajo, en el auto, donde vayan, Señor. Bendícelos. Donde estén escuchando esta oración o este video, mi Dios, bendícelos grandemente. Te rogamos, Señor, por la iglesia. Bendice a nuestra pastora de la iglesia, Señor. Sé con ellos, mi Dios, en todo momento. Gracias te damos por este estudio y que sea tu bendición sobre cada uno de tus hijos, a los cuales tú has escogido como un instrumento. Aún los hombres, mi Dios, no solamente los hombres de la Biblia, sino los hombres, Padre, que están en la iglesia, muchas veces también son ejemplo para que nosotros crezcamos, para que nosotros sigamos adelante. Esos hombres de fe que también están en la iglesia, aunque no son reconocidos, mi Dios, en la Biblia, Padre amado, no están sus nombres plasmados ahí. También, Señor, han sido ejemplo, mi Dios, para que nosotros fomentemos nuestra fe, plantemos, Señor, nuestros pies firmes en el Señor Jesucristo y podamos, mi Señor, seguir adelante. Gracias te damos en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.